Creo que el valor principal que siempre pienso es el progreso. El hecho de progresar siempre hacia adelante, de ir hacia adelante. En cierto punto las oportunidades existen, CFOTech te las da. Soy Agustín Boletti Mateu, diseñador UX UI, y este es mi camino en CFOTech. Bueno, Agus, muchas gracias por estar en este espacio en el camino en CFOTech, donde un poco contamos las distintas historias de los colaboradores de la empresa y hoy queremos conocer la tuya. Buenísimo. Un poco para todo camino, ¿no? Todo recorrido tiene un inicio. Entonces, preguntarte primero eso, ¿cómo fueron tus comienzos en la empresa? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fueron esos primeros días? Bueno, buena pregunta. Yo venía trabajando como freelancer anteriormente, empezando mi carrera profesional. Ya era pequeño todavía, y bueno, me llegó la oportunidad de poder empezar y a trabajar mis conocimientos como UX UI en una escuelita acá en CFOTech. Y bueno, mandé CV, me llamaron los chicos de recruiting y bueno, quedé y empecé a trabajar a partir de mis conocimientos en una escuelita, trabajando tanto con Cristian como con una UX de manera lateral. ¿Y qué te motivó a unirte a la empresa en ese momento cuando mandaste tu CV? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Me llamó mucho la oportunidad que CFOTech da a los jóvenes a partir de la escuelita, ¿no? Y que eso les haya llamado a ellos la atención y que se queden con que lo joven puede ayudar directamente también a trabajar conocimientos. ¿Y qué te acordás de esos primeros días, de esos primeros momentos en la escuelita? Me acuerdo muchas cosas, la primera vez en la oficina, me acuerdo el hecho de trabajar tanto del lado de diseño más de visual design como también de la parte de UX y unos días muy lindos, la verdad, de poder aplicar conocimientos, de poder estudiar al mismo tiempo, porque no era únicamente la escuelita para poder trabajar, sino también para poder estudiar, aprender, escuchar, y esos fueron días de mucho aprendizaje para mí y de poder aplicar físicamente, de alguna manera, todo aquello que había estudiado. Claro, los primeros pasos, ¿no? De cualquier profesional. Fueron los primeros pasos de un ¿Quieres profesional. contar en tus palabras un poco de las escuelitas para Sí, nuestro público que quizás no sabe? de alguna manera CFOTech te ayudaba y te capacita para poder aplicar todos estos conocimientos que estudias directamente con un cliente. Buenísimo. Y nos contabas, arrancaste en la escuelita, ¿no? En los primeros pasos, desarrollando todo lo que habías, implementando, ¿no? De alguna manera todo Exacto. eso que habías estudiado, que es como el gran desafío de esos primeros pasos como profesional. ¿Cómo fue cambiando tu rol al día de hoy, ¿no? Ya hace 2 años, contabas antes. Exactamente, 2 años y en la medio. empresa. El rol, la verdad que en cierto punto no es que va cambiando, sino que se van sumando ciertas metodologías, que es lo positivo y lo lindo que tiene la experiencia de usuario, ¿no? El hecho primero de que uno piensa que la experiencia o la interfaz de usuario va más del lado visual y también tiene mucho que ver con el hecho de conocer a tu usuario, de poder entenderlo, de no suponer lo que él piensa, y a partir de ciertas metodologías que fuimos agregando, de alguna manera eso suma un poco a lo que es el rol, ¿no? Que se va sumando, no es que va cambiando, sino que se van sumando ciertas metodologías y eso es muy positivo. Claro. Y al principio estabas dedicado a capacitarte, ¿no? En la escuelita. Y después, ¿cómo fue ese recorrido a lo que haces hoy? Fueron 3 meses más o menos de capacitación, trabajando con una diseñadora UX y también con el lado visual. Y a partir del tercer mes se me dio la oportunidad de poder introducirme a un cliente y poder ir aplicando todo lo que fueron las metodologías, tanto de experiencia de usuario que fui capacitándome y también al lado visual, ¿no? Y de eso de alguna manera me hizo entender muchas cosas que uno con la capacitación puedes conocer, pero también el hecho de estar en ese campo físico, de ir trabajando, te va adaptando un poco a lo que el cliente necesita en cierto punto y lo que también el usuario también va a necesitar. Claro. Y mucha escucha, me imagino, ¿no? Mucho de aprender también del cliente, Exactamente. de sus entornos. Exactamente. Uno tiene que saber un poco equilibrar entre la necesidad del cliente y la necesidad del usuario final. Eso es muy importante también. Y de alguna manera el hecho de tener esa capacitación dentro de lo que fue la escuelita y también lo que va uno aprendiendo a la marcha de cuando ya uno está dentro de un proyecto, también vas como conociendo muchísimo. Sí. Y me imagino que ahí hubo algunos obstáculos o desafíos, ¿no? ¿Cómo que te acordás de esos desafíos, de esos primeros momentos? No sé, me imagino yo la transición de la escuelita, quizás el primer proyecto del cliente. Y ¿Qué desafíos te superaste? los desafíos principales tienen que ver un poco con la experiencia o lo joven que uno se siente y piense, bueno,
no voy a tener la relevancia a la hora de hablar que puede tener otra persona por la edad o por la experiencia, pero la verdad que tanto del lado de CFO Tech como del lado también de los clientes, nunca ha habido un prejuicio por el lado de la edad, ¿no? Justamente ellos también, no solamente yo de mi lado escuchaba al cliente o al usuario, sino que también en cierto punto ellos también me escuchaban a mí y me daban la misma importancia que le da a otra persona que puede tener más edad o más experiencia. Eso fue muy positivo. Obviamente que fue un obstáculo más de mi lado por el hecho de uno ponerse nervioso, de poder pensar que no va a tener esa relevancia a la hora de hablar, pero poco a poco cuando el cliente o también CFO Tech te hace entender que justamente tu mensaje importa o lo que vos decís importa, ese miedo se te vaya. Y ese fue como un obstáculo inicial que uno puede tener tanto por ser joven o por la poca experiencia que uno puede tener. Qué lindo, y te sentiste como acompañado en ese primer obstáculo, ¿no? Para sortear. Y eso me conecta con algo que me quedé pensando. ¿Qué valores, ¿no? de la empresa de CFO Tech te llaman la atención o que te sentís como identificado, conectado, o sentís que te representan más? Creo que el valor principal que siempre pienso es el progreso. El hecho de progresar siempre hacia adelante, de ir hacia adelante. En cierto punto las oportunidades existen, que CFO Tech te las da, y que en cierto punto siempre que uno tenga alguna idea o una metodología que quiera aplicar, existe la oportunidad para poder aplicarla. Y eso es algo muy importante, de lo cual, bueno, a futuro también estamos abiertos a poder aplicar más metodologías de UX, que sería buenísimo. Y recién hablabas de estos aprendizajes de, bueno, ir ganando seguridad, ¿no? Ir conociendo con metodologías. ¿Qué otros aprendizajes fuiste sumando en este recorrido en la empresa? Buena pregunta. Hay algo que yo siempre veo desde que entré a la empresa y me parece que es algo positivo, que a mí me marcó muchísimo, que no es solamente en lo laboral, sino también en lo personal. El hecho de cómo la empresa te va moldando a ser un poco más ordenado, a poder aplicar ciertas metodologías que antes no se aplicaban o dentro del mundo de UX no son tan fáciles de aplicar. Y a nivel de valores, todo lo que tiene que ver también con un poco de colaboración, ¿no? El hecho de poder colaborar tanto del lado del cliente como del lado de los usuarios también, entre pares, entre compañeros. Y el rol UX también va un poco de eso, ¿no? De poder colaborar con todos los roles que están dentro de un proyecto, y eso es muy positivo. Y que creo que el valor de colaboración y de, bueno, como decía, de progreso, creo que son como principales puntos que yo veo desde hoy, que me afectaron no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. También. Lindo. Y teniendo en cuenta esto, ¿qué le diría si tuviéramos acá una máquina del tiempo, te subís ahora en 3 segundos y te vas a ese primer día en la escuelita a ver a ese Agus de hace 2 años y medio? ¿Qué le dirías? Que arriesgue más, porque la empresa da la oportunidad de arriesgar más. Justamente también que el lado de CFO Tech abran sus puertas a una escuelita, gente que recién está empezando, habla también de que ellos en cierto punto se están arriesgando. Eso es positivo, y darle el mismo mensaje de ese Agus, ¿no? O a aquellos chicos que también están empezando, que no tengan miedo de arriesgar, de poder mostrar metodologías modernas, nuevas, que de alguna manera siempre van a ser de ayuda. Si uno lo aplica o si alguno lo hace, va a ser positivo. Buenísimo, mira, y justo ahí te iba a preguntar, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en sumarse a la empresa? Que se va a encontrar con un lugar que hay colaboración, que hay escucha, que hay oportunidad de poder aplicar metodologías que uno por ahí piensa que no se aplican en otros lados, que acá son bienvenidas. Y básicamente eso, que arriesguen, que ayuden, que vengan con garra, que acá se puede progresar, que hay colaboración. Buenísimo, qué linda historia. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Muchas gracias.